Metaescritura de la Shoah con Javier Fernández Aparicio. Recibimos, es una alegría, como siempre, ya lo saben, a Javier Fernández Aparicio en su programa Metaescritura de la Shoah. Bienvenido. Pues bien hallado, Raquel. Me gustaría estar más tiempo con vosotros, pero muchas veces la cruda realidad de la vida, del trabajo, pues impone que nos vayamos viendo y escuchando a cuentagotas. Pero bueno, siempre es un placer y una alegría cuando justamente coincidimos. Bueno, y además que te lo agradecemos muchísimo que en ese día a día que comentas, bueno, pues te tomes el tiempo para preparar estos estupendos programas que nos acercan a literatura que tiene que ver bueno, pues con lo que está viviendo Europa, lo que vivió Europa, Sí, Occidente, también conectado, por supuesto, con la SOA, con el antisemitismo. El libro de hoy es un ejemplo, Javi. El invasor llevaba zapatillas, ensayos zapatillas, sí. europeos de Sí, Hubert sí, sí. Butler. Sí. Háblanos de este libro. Pues en primer lugar hay que decir que es un libro y un autor que para el público hispanohablante es muy desconocido. En primer lugar porque yo no he encontrado nada traducido de él al español, al castellano. En segundo lugar porque es un personaje que ahora lo vamos a ver, de verdad merece la pena porque fue un testigo de primera mano de la Shoah o de sus inicios y luego un gran, bueno, denunciante de lo que había ocurrido ante la indiferencia del resto de, sobre todo de sus conciudadanos irlandeses. Albert Butler era irlandés. Y luego, en tercer lugar, porque es un libro el que presentamos hoy, este de Invader War Slippers, como dices, el invasor llevaba zapatillas o pantuflas, como lo queramos decir, zapatillas de andar por casa, por así decir, y es una edición de John Banville, ¿no? Que ahora mismo es pues quizás el principal escritor irlandés más prestigioso que tenemos, ¿no? En una edición de Notting Hill del 2012. Como digo, muy recomendable porque además son ensayos que se leen independientemente uno de otros y son de poquitas páginas. Como estamos diciendo, es una fuente muy poco conocida sobre la Shoah en Europa, sobre todo los Balcanes y en Europa Central, Austria, y como también he citado, aparte de ser un testimonio de primera mano, es una denuncia del exterminio de los judíos europeos y sobre todo de la inacción y de la indiferencia generalizada de sus convecinos allí en donde, bueno, pues fueron deportados y fueron luego asesinados. Adler, este autor que traemos hoy a colación, era un auténtico intelectual, casi un hombre del Renacimiento irlandés. Nació en 1900, principios del siglo XX, viajó por toda Europa y más allá durante toda su vida pues se desarrolló un interés por los pueblos que iba conociendo, comparaba sus culturas con la propia de su Irlanda natal y estamos, pues como digo, ante una obra que recopila estos 13 de sus ensayos más brillantes y también, como hemos citado, pues editada y prologada por John Banville, ¿no? Y quizás ahora ya que hablar de este curioso título, ¿no, Raquel? Este Sí. invasor llevaba zapatillas o pantuflas. Sí, es un título que llama muchísimo la atención y donde el título nos sitúa, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Lo sitúa totalmente en el tema que nos lleva a cabo, ¿no? Y es que como los nazis, pues al final se acabaron imponiendo en Europa, sí, por su fuerza, por su empuje, pero también por su ideología que fue aceptada por gran parte de estas sociedades, ¿no? ¿Por qué el invasor llevaba zapatillas de andar por casa o pantuflas? Pues es un ensayo de Butler de 1950 dedicado a la invasión alemana específicamente de las islas del Canal de la Mancha durante la guerra. Butler destacaba que, como en Irlanda, en los medios, en los periódicos, en las radios, entonces en los medios de comunicación más potentes, ¿no? Hoy habría que hablar de redes sociales, internet, etcétera, pues se hablaba mucho de esta bota alemana, de esta bota militar alemana, de este rodillo alemán y cómo se serían pisoteados en Irlanda si la protección de Gran Bretaña pues fallaba o al final la isla entera pues era comida por la Alemania nazi. Pero claro, Butler asistió
al análisis de una reacción muy curiosa de la población y que acabó extrapolando a muchas sociedades europeas y que acabó considerando estas botas militares de los alemanes como auténticas zapatillas de andar por casa, aceptándose la ocupación alemana mientras se respetaba la vida cómoda de esa sociedad de la que estaba, o de la inmensa mayoría. Ya sabemos que en otras sociedades, esas otras minorías, empezando por la judía, pues evidentemente no podía hablar de la misma situación. Así que él pues empezó a comprobar cómo los tabloides, los periódicos vendidos en las islas, también en Irlanda, pero sobre todo en estas islas del canal, se sucedían artículos de Goebbels, pues por ejemplo con anuncios de venta de perro, de cortadoras de césped, de resultados de cricket, y para Butler esto mismo que estaba ocurriendo en las islas del canal, en esta sociedad que al final acaba aceptando la invasión nazi y que se postula dentro de su comodidad mientras no le toquen una vida corriente y a los vecinos cerramos los ojos de lo que está pasando, pues se acaba postulando como una colaboración indirecta, ¿no? Lo mismo él lo extrapola también no solo a estas islas del canal, sino también a, por ejemplo, Checoslovaquia, un caso que le fue muy cercano, y él lo dice, por ejemplo, estas imágenes, que es verdad, alguien que se acerca a YouTube las puede ver, ¿no? De estas mujeres checas llorando al paso de los alemanes durante la anexión alemana, para, como él literalmente cita, más tarde, en el día siguiente, esto cambiarlo a una buena dosis de curiosidad sobre estas armas, sobre estas motocicletas alemanas, y la vida continuaba, y lo que ocurriese después, si a mí no me pasaba nada, no era problema mío. Y además hemos visto muchas películas, hemos leído libros que nos hablan de esa, en muchas ocasiones, peligrosa admiración entre los británicos y los alemanes, ¿no? A pesar de la Primera Guerra Mundial, ese acercamiento de Mm, algunos fascistas británicos sí, a sí. la Alemania de Hitler es algo que denuncia este autor que nos dejó no hace tanto, Javi. Pues no, no hace tanto, bueno, relativamente, en donde pongamos el tanto, ¿no? Porque murió un 5 de enero, digamos, ¿no? Vísperas de Reyes de 1991, a los 91 años, pues falleció en su Kilkenny natal, esta ciudad irlandesa. Bueno, pues por dar unos datos biográficos de quién fue Herbert Butler, pues hay que hablar de que fue un historiador, de que fue arqueólogo, de que escribió sobre una amplia gama de temas. Los ensayos que traemos aquí son más históricos en relación a la SOA, pero escribió de todo: arqueología, lingüística, religión, etcétera. De muy joven estudió en Inglaterra, incluyendo, por ejemplo, Oxford, y también siendo muy joven, después de trabajar en una biblioteca, esto lo cito porque como bibliotecario, bueno, pues la cabra tira al monte, ¿no? La Irish County Library, pues decidió viajar con muy poquitos años, veintipocos años, pues por todo el mundo, ¿no? Desde Egipto a Rusia, a Grecia, a los Balcanes. Él se ganaba la vida como profesor de inglés, empezó, como hemos citado, a mostrar mucho interés por estas historias locales, por estas arqueologías y estos asuntos religiosos de los países donde residía. Y de aquí nos trasladamos directamente a 1938, ¿no? Butler, Harold Butler, Herbert Butler, llega de nuevo a su Irlanda natal porque fallece su padre, y allí se horroriza. Él era católico, ¿no? Como la gran mayoría de Irlanda. Es un caso un poco parecido a la Polonia, sin que los nazis, digamos, lo hubieran invadido, pero para que tengamos una comparación, un país católico, pero Butler se horroriza con los comentarios antisemitas que se da en toda Irlanda, y sobre todo tanto en la prensa como en la parte política, y en especial de un personaje, Oliver Flanagan, que era el líder del segundo partido más votado allí en la Irlanda de entonces, el Fine Gael, de tendencia democristiana, y que en una declaración entonces literalmente dijo: los judíos crucificaron a nuestro Salvador hace 1900 años y nos han estado crucificando todos los días de la semana, justificando totalmente la persecución que existía bajo el yugo del Tercer Reich. Bartlett se convenció entonces de que debía trabajar para estos judíos perseguidos, y ni corto ni perezoso, pues viajó
a Viena junto a su esposa, Penny, utilizando la red del movimiento cuáquero, que ya sabemos se implicó bastante, sobre todo no solo en casos judíos, sino por ejemplo en refugiados o en personas con problemas, sin ir más lejos también en la Guerra Civil Española. Y desde allí, docenas de judíos pudieron entonces escapar hacia Irlanda y hacia Estados Unidos para librarse de la persecución nazi. Ujú. Esto no le supuso para Butler, no le supuso ninguna, bueno, pues Ninguna recompensa, reafirmación, ¿no? ni ninguna recompensa, ni siquiera ninguna cita. No, no, todo lo contrario. Bueno, pues quedó allí, pero aún Sí. peor. Aún peor, ¿no? Unos años después, finalizada ya la guerra y después de que en 1938-39 va a hacer esta acción, pues durante una charla sobre Yugoslavia, él simplemente criticó el antisemitismo del régimen croata y la colaboración en el exterminio de los judíos del clero católico croata de entonces con la Croacia de Ante Pavelić, este fascista Ustacha, que un colaboracionista nazi, ¿no? Inmediatamente fue ferozmente criticado por no solo por esto, sino por no mencionar el supuesto sufrimiento de los católicos bajo ya el entonces régimen de Tito de la nueva Yugoslavia. Pero ahí no acabó la cosa, ¿no? La persecución a Butler pues fue tan feroz por denunciar lo que había ocurrido en los Balcanes que tuvo que abandonar muchas de los trabajos y sociedades en las que él era miembro, como la arqueológica irlandesa. Los medios donde colaboraba igual le acabaron por echar y él entró en una especie de exilio interior dentro de Irlanda, centrado solo en el cultivo de las tierras de su familia y bueno, era un excelente horticultor, no perdió tampoco el tiempo en eso, pero una rutina que solo era ya rota por la redacción de algunos libros, de algunos ensayos, hasta su muerte en 1991. Hablamos de casi 40 años que estuvo en el ostracismo, sobreviviendo, sí, pero a raíz de esta crítica que había hecho al colaboracionismo, en este caso de católico, del clero católico en la Croacia del Claro. régimen nazi, como estamos hablando. Claro, no podemos olvidar que es irlandés, de esa Irlanda ultracatólica, ¿no? Eso es, Este claro. autor que en este ensayo que compartes con nosotros, les ponemos el texto para que puedan leerlo con más detalle. Nos comentas que escribió 2 libros, Javi. Escribió 2 libros, él realmente uno para que veamos que él era un auténtico intelectual, como digo, un hombre del Renacimiento. Uno era 10.000 santos, un estudio sobre los orígenes irlandeses y europeos de 1972, y otro era el subprefecto, debería haberse mordido la lengua y otros ensayos, que ya aquí empieza a criticar precisamente estas sociedades europeas, la irlandesa en primer lugar, acomodaticia y sobre todo de colaboración directa o indirecta con los horrores del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, que después, como vamos a ver si queremos en algún ensayo más al pormenor, pues efectivamente fue así. Bueno, Butler no descubrió nada, ¿no? Ya sabemos que esto ocurrió y que esto fue así, pero tenemos que hablar que este señor ya lo estaba denunciando durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Es una rara avis y por eso digo que es un autor muy poco conocido que merecería estar en otro lugar. Vamos, si te parece, con los ensayos, con comentarios breves Sí, que vas a hacer a cada sí. uno de estos 12+1 ensayos Sí, de 12 más Butler. uno, como diría Ángel Nieto, ¿no? En sus campeonatos de motociclismo. Sí, nos vamos a centrar además, si quieres, bueno, pues para no alargarnos lo suficiente, en los que van a tocar la SOA o la cuestión del exterminio judío más directamente, ¿no? Porque de esos 13, pues efectivamente hay otros que tocan otros temas, como pudiera ser la represión en Rusia o pudiera ser también, pues, como hemos dicho, esta situación en las islas del Canal, de las cuales ya hemos hablado durante la ocupación nazi. Hay que decir que todos estos 13 ensayos se ordenan cronológicamente, desde el primero que se llama La playa de Riga en 1930, de 1930, hasta el último, el grupo Kagran de 1988, que estos artículos siempre se ocupan principalmente de estos temas que estamos diciendo, la denuncia del colaboracionismo con los nazis, en el exterminio de los judíos y la impunidad también de estos verdugos en varios lugares de Europa tras la guerra. Lo viene además haciendo
como testigo de primera mano, pero desde una profundísima humildad. La verdad que es que son auténticos ensayos críticos, pero en donde él, sabiendo que lo había vivido de primera mano, Javier Butler, pues no habla nunca en primera persona, sino se presenta simplemente como un narrador, se arrincona en un segundo plano, habla desde una tercera persona y mucho menos no se cita a sí mismo en ningún momento, lo cual no le quita, sin embargo, veracidad como un observador para narrar esta verdad de lo que él ha presenciado. Además, el que lo lea, es verdad que está en inglés, el que tenga dificultades, pues es más laborioso, pero como digo, al ser relatos de unas pocas páginas, no es una gran obra voluminosa, pues es sencillo, porque además utiliza un lenguaje muy divulgativo, muy ágil, lo hace con un atractivo estilo novelístico, cada ensayo parece desde luego un auténtico relato corto y además es que mete muchas veces humor muy fino, en eso parece más británico que irlandés, y desde luego también la ironía, que también es muy británica, y sobre todo en este discurrir, ¿no? Me recuerdo a Martin Amis, por ejemplo, esa forma de escribir, pues estamos ante algo parecido. Como digo, vamos a destacar algunos de estos relatos principales, pero que tienen como tema pues la Shoah o la denuncia de este colaboracionismo con la Shoah. Por orden cronológico, el primero que nos encontramos al respecto es un informe sobre Yugoslavia de 1947. No me voy a extender más porque es la obra que fue publicada entonces por entrega en The Irish Times, que describió y denunció lo que había ocurrido en los Balcanes y sobre todo con la comunidad católica respecto a los judíos y la que le valió enormes críticas en Irlanda y sobre todo pues ese ostracismo. Andando, por ejemplo, también y más adelante en estos relatos tenemos uno que directamente se llama En la solución, perdón, sin en él, la solución final de 1962. Aquí Butler pues habla de cómo las sociedades europeas, al menos la irlandesa, pues vieron el juicio que se había celebrado reciente a Eichmann, a Adolf Eichmann, ¿no? Este arquitecto auténtico de la Shoah, y como la opinión que se había en el ambiente era que los judíos habían tenido la oportunidad de un gesto generoso perdonando a Eichmann y no lo habían hecho. La crítica era para los judíos, entonces no era para Eichmann. E incluso como algunas voces eminentes, como la de incluso Martin Buber, ¿no? Que precisamente un socialista, comunista, que había estado encerrado y detenido en los campos durante la guerra, desaprobaba el mismo juicio a Eichmann, algo que le llamó muchísimo la atención precisamente a Bert Butler, ¿no? A cómo era posible esto. También él habla de cómo las imágenes de los campos de exterminios, pues en algunos contextos no era una prueba, sino que era como una propaganda del horror de los judíos. O sea, de nuevo estamos haciendo, en este caso, de las víctimas victimarios, verdugos, y como la utilización, hoy lo llamaríamos de desinformación, de una prueba visual del horror y del genocidio que se había vivido. Butler recuerda también sus tiempos en Viena, 1938-1939, donde él estuvo y donde él mismo conoció y tuvo que negociar precisamente con Eichmann, y cómo este supuesto negociador pues se basaba continuamente en la amenaza de que si la comunidad judía no cumplía sus llamadas sugerencias, entre comillas, pues los judíos serían directamente exterminados, que es lo que acabó ocurriendo. Y efectivamente, ¿no? Butler hace un recorrido con lo que sucedió posteriormente, después de los años 38, 39, con el inicio de la guerra, la invasión de Polonia, después de la Unión Soviética, y cómo personas como Eichmann y otras fuentes en las que él indagó, como la monumental de Raúl Hilberg, ¿no? Esta historia de la destrucción de los judíos europeos, para concluir que todo había sido una mentira, ¿no? Lo que había montado Eichmann, ese sueño de la esperanza de los judíos, que les iban a dar un lugar donde salvarse, una tierra propia, era realmente el inicio de la solución final que acabaría con 6 millones de judíos al menos asesinados, ¿no? Esto es denunciado, como digo, por Butler ya en el año 62.
Pero luego tenemos otros relatos, ¿no? En Carbono en Osiewicz, de 1964, pues novela y biografía, un poco la vida de este gran precursor del periodismo en Alemania y al mismo tiempo el primero que dio la voz de alarma de lo que significaba Hitler y los nazis. Un poco en el sentido de algunas obras que ya hemos tocado, ¿no? Como la de Sebastian Hafner, de decir, bueno, es que lo que estaba por ocurrir era muy evidente a todo el mundo que no quisiera verlo. Este hombre al final acabó muerto de tuberculosis en un campo de concentración cuando le habían concedido el Premio Nobel de la Paz en 1936. En el 37 murió. Otra obra, pues son Los niños de Drancy, de 1968, donde Butler pues escribe en este caso sobre la deportación de los más de 4.000 niños judíos desde Francia, la mayoría franceses, pero también de otras nacionalidades, a Auschwitz en 1942, teniendo como siniestro campo de paso este Drancy. Y él lo que cuestiona y lo que plantea es ya cómo entonces, año 68, el campo de Drancy ya se ha convertido en un lugar de viviendas públicas, de tiendas, donde el recuerdo de lo que había sucedido allí pues es que prácticamente no existía, solo una plaquita diciendo, bueno, pues que habían sido deportados X personas y ya está, ¿no? Para Bartler esto es un ejemplo de los tiempos que corrían en su actualidad. Hablamos de los años 68, Ya, 70. él también fue un Imaginemos, ¿no? precursor. Totalmente, o sea, es que esto es denunciable en la actualidad y hasta hace bien poco se han escrito, ¿no? Libros de filosofía, de historia, de política acerca del particular. Y bueno, pues por abreviar también hay otro relato, el archivo Artukovich de 1985, en este caso se ocupa de un auténtico criminal de guerra, Andriy Artukovich, que era el brutal ministro del Interior del régimen fascista Ustacha de Pavelić, en la Croacia colaboracionista, y cómo se le sometió a juicio, quedó exonerado, este señor acabaría sus días en Estados Unidos y lo hizo vía Irlanda, en donde estuvo viviendo un año sin que se le molestara apenas hasta que pasó a Estados Unidos, mientras era el responsable bajo una supuesta campaña de conversión, léase barra exterminio, de serbios ortodoxos, de, por supuesto, judíos y sobre todo los que acabaron en el infausto campo de Jasenovac. Y bueno, en fin, hay otro tipo de relatos, como digo, estos son los que tocan más de cerca la Shoah y sobre todo el destino de los judíos y denuncia, pues, como digo, este colaboracionismo, bueno, pues este mirar al otro lado de las sociedades europeas y quien se acerque a Harold Butler y a esta obra y a estos ensayos, pues va a vivir o va a leer unas cosas que parecen muy actuales, pero hay que recordar que las hizo hace 60 años, las escribió Sí. hace 60 años, ahí en una islita, en un rincón que parecía que estaba aislado, pero no, tenía una vida muy movida y desde luego fue testigo de primera mano de lo que está narrando. Y denunciante, porque por lo que nos has contado, abarcó todos los temas relacionados con la SOA y el antes, el Sí, durante y el después, trayéndolo a esa actualidad que nos recuerda tanto a sí. nuestros días en muchas ocasiones. Javi, muchísimas gracias por acercarnos a este autor y a este libro. Ojalá lo traduzcan al castellano. Les Sí, sí. ponemos a nuestros oyentes tu ensayo para que lo conozcan mejor y te esperamos en la próxima entrega de metaescritura de la Shoah. Pues un placer, muchas gracias de nuevo por este espacio para hablar de libros, que es lo que más nos gusta. Ojalá algún editor nos escuche y le pique el gusanillo de traducir a Herbert Butler. Y nada, hasta la próxima, Raquel, un placer como siempre.